Desde el principio de la historia existe una tensión entre el bien y el mal, y cada guerra refleja esa lucha que empezó desde el cielo. Y Josué lo descubre al cruzar el Jordán, cuando se encuentra cara a cara con alguien que no pertenece a este mundo. Antes de tomar Jericó, el Señor le mostró que la conquista es con corazones que reconocen su autoridad. La lección número 4: el conflicto detrás de todos los conflictos. Te invito para que juntos oremos y elevemos a Dios esta oración. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estudiar la lección una vez más. Y ahora, Señor, suplicamos tu presencia para que al momento de poder reflexionar y escuchar y meditar en cada lección que nos dejas para esta semana, tú seas quien nos guíe y nos ayude, Señor, a conocerte más y mejor, y que de parte nuestra esté, Señor, el sentir y el deseo de hacerlo mejor. Te pedimos todo esto y agradecemos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, iniciamos leyendo nuestra cita para memorizar que aparece en Josué capítulo 10, versículo 14. No ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Josué narra un encuentro que transforma la historia. Josué camina solo, pensando en la batalla, y de pronto se encuentra con un hombre que sostiene una espada desenvainada. Esa presencia impone para Josué silencio, y él se pregunta de qué lado está. Y la respuesta deja sin aliento a Josué. He venido como comandante del ejército del Señor. Es la frase que escucha Josué. Y en ese instante todo cambia para él, porque Josué se postra y entiende que no está al mando él solo, que Dios es el que guía las cosas. Y el campo de guerra, hermanos, se convierte en un lugar especial, porque Dios no se presenta para unirse a los planes humanos, sino para recordarnos que Él es quien realmente gobierna. Cada paso que damos hacia Jericó será una lección para nosotros de que la victoria pertenece solamente al Señor. Y el suelo donde se confía en Él se convierte en un lugar especial. Vamos a meditar y estudiar en esta semana sobre este tema. La lección del domingo: el comandante de los ejércitos del Señor. Cuando Josué levanta la mirada ante Jericó, descubre que la guerra visible no es el verdadero conflicto. En ese instante Dios se revela como el comandante celestial y dueño de los ejércitos del cielo. Y allí se dirige para Josué una gran verdad que empieza a descubrir. Vamos a ver lo que dice Josué capítulo 5, versículo 13 al 14. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: He venido como comandante del ejército del Señor. El relato aquí, hermanos, eleva la mirada del campo de guerra hacia el cielo. Josué contempla a una figura que irradia autoridad y santidad. La espada estaba desenvainada, y esto anunciaba para él una presencia que trasciende toda presencia humana o todo poder humano. Y la expresión allí en hebreo es Sar Seba Yahvé, que significa que quien encabeza es alguien que viene en la hueste celestiales, en las huestes divinas. Y ante esta revelación, el líder deja de ser estratega para convertirse ahora en un adorador. Su encuentro con lo eterno redefine la naturaleza de la guerra, porque cada batalla, cada lucha, cada guerra le pertenece a Dios. Y la respuesta, he venido, esa frase, he venido, resuena como proclamación del Dios que ha venido a salvaguardarnos. Y el Señor irrumpe, no como un invitado, no como alguien a quien va a estar de simplemente para mirar, sino como dueño de la escena y como el protagonista de ella. Y a partir de aquí el conflicto adquiere una dimensión especial, una dimensión celestial, porque allí Dios ya toma el control. Segunda de Reyes 6, versículo 17 dice: Entonces oró Eliseo y dijo: Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea.
Y Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército. Claramente se ve que si pudieran abrirse nuestros ojos veríamos el conflicto cósmico que hay. Y la revelación que recibe Josué se enlaza con la visión profética que tuvo Eliseo. El ejército del cielo rodea la tierra y actúa según la voz del comandante supremo. No se trata, hermanos, de metáforas, de fábulas o ideas simplemente, sino de realidades espirituales donde ángeles obedecen al mandato del Señor. Y el Dios Todopoderoso dirige fuerzas que los seres humanos no podemos percibir, pero cuya acción sostiene el Señor a través de toda la historia. Por eso cuando Josué se postra, reconoce esa autoridad que habita en dimensiones invisibles que tú y yo no vemos. Pero allí vemos también el texto de Nehemías que confirma que el universo entero forma parte de un orden militar celestial bajo un solo trono que es del Señor. El mismo que habló con Josué gobierna la realidad con propósito de siempre liderar y gobernar todo. A través de esta visión, la de Josué, el relato abre un horizonte teológico donde la historia humana se entreteje con el poder eterno de Dios. Dios guía todo. Por eso si vamos al libro de Isaías capítulo 37 versículo 16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías aquí declara el dominio total del Señor. Aquel que habló con Josué es el mismo que gobierna sobre todo poder y reino. Él es el creador y dueño de todo lo que hay en la tierra y en el cielo. Ahora, esta guerra, en el contexto que se ve, se convierte en una manifestación de la justicia y de la autoridad de Dios, porque su morada entre los querubines representa el trono que sostiene el universo. Por eso Josué, al descalzarse, reconoce, así como Moisés en su momento, la santidad que hace temblar los cimientos del mundo. Ahora, el campo de batalla se santificó porque Dios había descendido, porque su presencia estaba allí. Estaba sucediendo una teofanía, donde esta teofanía revela que la fuerza no procede del ser humano, sino de la presencia que llena el cielo y la tierra. Cuando Dios se presenta como comandante, no busca ayuda, no está pidiendo consejo. Él lo único que está haciendo es establecer su gobierno y su victoria ya está asegurada. Por eso la conquista de Jericó nace en la adoración. Y es que antes de la victoria, el pueblo, tú y yo necesitamos aprender que se requiere obediencia, donde se requiere la adoración al Señor, porque esta es el arma más poderosa cuando le damos el primer lugar al Señor y lo reconocemos como el soberano. Por eso en los momentos de lucha necesitamos recordar que la presencia del Señor es suficiente para sostenernos en medio de ellas. Cuando Dios se manifiesta, las murallas del miedo comienzan a caer sin esfuerzo. El alma que se postra experimenta la misma santidad que detuvo a Josué. Cada mañana, el comandante celestial sigue esperando que le entreguemos la dirección de nuestras batallas. Confiemos en que el Señor sigue al control y que Él es el jefe, el Dios, el Jehová de los ejércitos, el Dios que todo lo puede. Porque quizás lo hemos intentado solos, hemos luchado solos, pero no hemos podido. Por eso es necesario adorar al jefe supremo, al comandante supremo, a nuestro Dios todopoderoso, y Él nos dará la victoria. La lección del lunes, guerra en el cielo. Sabes, antes de que la humanidad existiera, el universo fue testigo de una rebelión que alteró la armonía celestial. La escritura revela una guerra que sucedió en el cielo donde la verdad y la mentira se enfrentaron por la lealtad de las criaturas celestiales. Y allí se tenían que decidir, adorar al Señor o seguir al enemigo del Señor. Por eso, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, nos recuerda esa historia.
Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El texto de Apocalipsis describe esa guerra que no surgió de odio humano. Esto viene de una rebelión que se da en Satanás. El nombre Miguel, que significa quien como Dios, representa al Cristo preencarnado enfrentando la arrogancia del enemigo. Por eso la batalla simboliza la defensa del gobierno divino frente a la mentira que pretendía Satanás distorsionar para dañar el carácter o la imagen del carácter de Dios. Las armas de este conflicto no son materiales, son espirituales. Y la verdad es una de ellas, porque la verdad va en contra del engaño, la justicia va en contra de la corrupción. Por eso Dios se ampara o usa la verdad y la justicia como su defensa. Ahora, la expulsión del dragón de Satanás indica que el mal no puede coexistir eternamente ante la santidad del Señor. Desde ese momento, la historia del universo quedó marcada por dos lealtades. Es decir, quienes permanecen junto a Dios y quienes resisten su autoridad. Así comenzó esa tensión que luego se reflejaría en la tierra, donde el ser humano participaría en la misma contienda espiritual. Tú y yo nos encontramos en medio de esta contienda. Por eso Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. El problema de Satanás surgió y nació en el orgullo espiritual. El ser que habitaba en la cercanía del Señor deseó ocupar el trono del Señor. Y su caída no fue inmediata. Nació en ese pensamiento, en ese corazón que se transformó o que transformó la adoración en ambición, en reconocimiento especial para él. Isaías retrata la exaltación de la criatura que quiso ser adorada, de Satanás. Por eso el movimiento del texto va del cielo a la tierra, marcando ese descenso del orgullo que lleva a la ruina. No pienses que cuando nosotros queremos ser más grandes, lo vamos a hacer. Porque el Señor ha dado una ecuación. El que quiera ser el primero debe ser el servidor. Debe ayudar, debe servir, debe ser humilde, debe ser el último. Esas son las características. Mucha gente que se quiere vanagloriar y recibir reconocimiento y volverse orgulloso, al final termina descendiendo. Porque el orgullo lo único que hace no es llevarnos a lo alto, como la Biblia llama altivez. Aunque suene como alto, realmente la altivez o el orgullo nos va llevando cada vez más abajo. Detrás del lenguaje que da Isaías, hay un texto o muestra que el mal tiene origen moral. Es un mal que tiene como propósito que el orgullo sea la distorsión de la libertad. Por eso Lucifer no perdió su posición por falta de luz, sino por rechazar la luz y la verdad. Y esta revelación explica por qué todas las guerras espirituales se libran primero en la mente y luego en la experiencia. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 15 dice así: Tú eras el sello de la perfección, lleno de la sabiduría y acabado en hermosura. De Edén, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí el profeta Ezequiel, además de lo que dice Apocalipsis y de lo que dice Isaías, eleva un lenguaje a una visión de lo que sucedió en el Edén celestial, en el paraíso de Dios. Allí se describe a Satanás, que es el querubín protector, que fue creado con la gloria divina, para reflejar la gloria divina, pero consumido por la vanidad y el orgullo. Y aquí se ve una paradoja, que la perfección corrompida se da por una elección libre. Es decir, el mal no procede del Creador, sino de una voluntad que se aparta de su fuente de vida. En este retrato, el Edén se transforma en escenario del primer quebrantamiento. Ese Edén lo conocemos o lo entendemos que es el paraíso o la morada del Señor.
Allí se da la corrupción y la perversión de Satanás. Pero sabes, la corrupción no altera la majestad de Dios. Aunque se da allí, Dios no deja de ser santo o majestuoso. Pero introduce, sí, el dolor en la creación. Porque la justicia del Señor decide actuar no con destrucción inmediata, sino con un propósito de redención. Por eso la historia de Israel y luego la humanidad entera se inserta en esa gran controversia que comenzó con un pensamiento de soberbia bueno, que finalmente culminará con la restauración de todas las cosas. Lucifer perdió su lugar por rechazar el carácter de amor que sostiene el universo. Le ofendió pensar que Dios en su carácter fuera santo y que el reconocimiento solamente fuera para él. Por eso la rebelión celestial sigue manifestándose en todo intento que el ser humano y Satanás tiene de ocupar el lugar que Dios tiene. Es decir, cuando queremos ser igual a Dios, cuando queremos como Adán y Eva, que nuestros ojos se abran para ser como Dios, pues tendremos la oportunidad de acarrear el mismo sendero que ha tenido Satanás. Y frente a ese drama, el Señor Jesús, siendo Miguel el defensor de la verdad y guardián de su pueblo, cada día nos llama a decidir en qué reino vamos a encontrarnos, en qué lugar nos vamos a encontrar. Por eso el Dios que ya triunfó en el cielo también puede triunfar y reinar en la conciencia de todos nosotros. Somos nosotros quienes decidimos si queremos acarrear las consecuencias que Satanás ha traído o tendrá finalmente porque habrá destrucción final para él, o seguiremos el ejemplo del Señor. Viviremos para el Señor viviendo en consonancia a sus enseñanzas y de esa manera dice la Biblia que aunque perdamos nuestra vida, salvaremos nuestra vida realmente, porque parece que aquí en el mundo perdemos cosas. Quizás vamos a perder opciones, empleo, dinero, oportunidades, pero realmente estamos salvando nuestra alma por ser fieles al Señor. Todos los fieles al Señor tendrán una recompensa. Esa recompensa quizás no será aquí en la tierra, pero sí será dada en el momento en que el Señor ponga la corona de vida a todos sus siervos. Si eres tú de aquellos que quieres servir, te invito a que sigas perseverando, porque nada bueno nos va a dejar agradar al mundo, seguir a Satanás, si al final vamos a perder nuestra alma. Que Dios nos ayude a seguir luchando y avanzando seguros de que vamos de la mano con el Señor. La lección del martes, el Señor es un guerrero. El libro del Éxodo revela al Dios que no observa la historia desde la distancia, sino que interviene para liberarnos. Y en cada enfrentamiento contra la opresión, la Escritura muestra a un Dios que actúa, juzga y defiende. Esa justicia se manifiesta en cómo su fuerza nos rescata y nos redime. El libro de Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 25 dice: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. En esa respuesta se revela el carácter de Dios, un Dios que entra en la historia para restaurar. La memoria del pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, se reactiva en ese momento. Porque mira, la esclavitud no detiene la promesa de Dios. Las necesidades, los problemas, las guerras, las dificultades no detienen a Dios para cumplir sus promesas. Por eso en el escenario del sufrimiento se gesta el anuncio de liberación que mostrará al mundo quién es el Señor. En muchas ocasiones, cuando más está grave la cosa, cuando más difícil está todo, es que el Señor viene a intervenir. Es cuando el Señor viene a manifestar su poder. Éxodo capítulo 12, versículos 12 al 13 dice: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
Aquí se ve que el clímax del conflicto egipcio revela el carácter del Dios que todo lo puede, el Dios que nos defiende. Ese juicio no se limitó solamente al faraón. Recordamos aquí las plagas de Egipto y aquí se ve un enfrentamiento entre Dios y los dioses paganos que tenían los egipcios. Allí se muestra esa guerra espiritual que se hace visible en el contraste entre la idolatría y la santidad. Por eso Dios utiliza un recurso, la sangre, esa sangre del cordero sobre las puertas que introducía una distinción, que hacía diferente al pueblo de Dios. Por eso, cuando se marcaban los dinteles de las puertas con sangre, se ofrecía la redención mediante una sustitución. Y qué interesante esto, porque para que el pueblo no muriera había un sustituto y era el cordero. Y gracias a esa sangre, cuando el ángel pasara, no iban a morir. En medio de ese juicio, Dios preserva la vida de su pueblo. El poder de Dios se muestra no solamente en castigo, sino en protección. Dios castigó a los egipcios, pero protegió a su pueblo. Cada plaga desmanteló la autoridad falsa de los dioses de Egipto y de la idea de que podían estar bien sin el Dios de Israel. Ahora, allí se da la intervención de Dios que buscó destruirlos, pero también buscó la restauración del orden moral de su pueblo. Por eso Dios va a rescatarlos y aunque Egipto o Faraón no quería dejarlos, el Señor viene a sacarlos. Por eso se establece una guerra que pertenece en un ámbito espiritual donde el Señor demuestra que su dominio es absoluto, que la noche de esa Pascua o de la noche de la Pascua inauguró un nuevo amanecer bajo su victoria. Por eso el Dios que peleó por Israel sigue actuando en favor de quienes confían en él. Cada intervención del Señor, tanto en ese momento como cuando David o cuando Josué y cada ocasión donde se pidió la intervención del Señor y el Señor intervino, se ve que Dios demuestra que la justicia no está ausente, de que Dios no está lejos. Cuando el alma clama, cuando el ser humano pide y suplica ayuda, el cielo responde. Dios viene a nuestro favor. Por eso las plagas, el mar que se abrió, el río que se abrió, el cántico de triunfo que se dio cuando se vio la mano de Dios, es la manera en que podemos nosotros seguir con esperanza sabiendo que el Señor va a estar siempre con su pueblo. Dios no se olvida de nosotros. Nunca olvides eso. Hay gente que dice, es que yo no veo que Dios me ayude, yo no veo que Dios me responda, yo no veo que Dios haga los milagros que ha hecho en otros. Pero eso se debe a que no creemos, a que no desarrollamos nuestra fe en Él, a que no permanecemos en el Señor. Vamos a tener luchas constantemente, pero el Señor nunca va a poner una lucha que no podamos soportar. Por eso, cualquiera que sea nuestra lucha, por eso podemos confiar porque Él nos sostiene. Y si nos ha permitido la lucha o esa prueba o esa dificultad es porque el Señor sabe que vamos a poder. Por eso avanza. Confía en Dios porque Dios te está dando este problema, esta dificultad, esta prueba, esta adversidad, sabiendo que tú puedes soportarla. Si te mantienes unido al Señor, con tus fuerzas no vas a poder. Por eso requieres de la mano de Dios. Porque en su poder la debilidad se convierte en fuerza, se convierte en testimonio. En su fidelidad la historia encuentra sentido. Y lo que hoy es difícil o imposible, después será el testimonio que vas a contar al mundo de cómo Dios te rescató. Por eso no huyas del problema, no huyas de tu situación. Afiánzate en el Señor y confía porque Él sostiene tu vida. La lección del miércoles, el Señor luchará por ustedes. El pueblo de Israel estaba acorralado entre el mar y el ejército de Faraón y enfrenta su límite humano, allí donde la desesperación parece definitiva. Allí Dios le revela un principio especial. La salvación no depende jamás del esfuerzo de nosotros, sino del poder que obra desde la presencia del Señor. Por eso veamos lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bueno, en esta ocasión
se muestra la escena tan especial donde Dios espera que estemos tranquilos en medio de la dificultad. Y la escena se abre en el umbral del pánico. El pueblo mira hacia atrás y ve la amenaza que viene del enemigo. El liderazgo de Moisés introduce la palabra divina que sustituye el miedo por esperanza. El mandato es: estén firmes, manténganse de pie, no huyan, quédense ahí. Y el Señor no espera que se queden quietos en pasividad, en conformismo. Él les expresa confianza en la acción de que Dios está con ellos. Por eso en este pasaje se presenta la salvación como obra exclusiva del Señor. Mira, la quietud que el pueblo debía tener se convierte en una manifestación, una confesión de que estaban creyendo. Por eso la intervención divina no requiere solamente intermediarios. Dios no quiere intermediarios. Dios quiere venir y pelear. Quiere unirse a nuestra batalla y pelear por nosotros. La historia avanza bajo el dominio de un Dios que no observa. Él viene, actúa y confronta la situación. Y en ese momento la palabra precede al milagro. Cuando Dios ordena, después nos va a mostrar por qué nos pidió lo que nos pidió. En esta ocasión les dice: cálmense, quietos, quédense allí. Y ellos debían obedecer, porque antes de que Dios obrara ese milagro, ellos tenían que confiar, aunque parecía difícil. El versículo 25 dice: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Qué interesante que aquí ya se va el clímax de la intervención que Dios hace, porque las fuerzas del enemigo se empiezan a desintegrar en el caos de las aguas. Y la narración no exalta a el pueblo, no exalta la fuerza del pueblo, no exalta nada de ellos. Muestra más bien que ellos creen en la supremacía de la voluntad de Dios. Es decir, los adversarios reconocen que la presencia de Dios está en la batalla, que es Dios quien les da la victoria. Por eso dice: Jehová pelea por ellos. Y es una confesión involuntaria del enemigo vencido. ¿Sabes? El enemigo va a notar cuándo somos de Dios. El enemigo sabe cuándo no puede hacernos nada, porque Jehová pelea por nosotros. Jehová pelea por ti. Y no sé si tú necesitas que hoy Dios pelee por ti. No sé si necesitas que Dios pelee por tu matrimonio, por tus hijos, por esa rebeldía que hay en el corazón de ellos. No sé si necesitas que Dios pelee en esta dificultad de enfermedad. No sé si necesitas que Dios pelee porque no tienes un trabajo. Hoy, dile al Señor. Si quieres, escribe en los comentarios: Señor Jehová, pelea por mí. Querido Dios, pelea por mí. Necesitamos que el Señor pelee por nosotros. Porque cuando el mundo vea que estamos con el Señor, la gente va a decir: Jehová pelea por ellos. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque esta es una guerra espiritual que revela el carácter del Señor y que nosotros somos quienes revelamos a Dios a través de nuestra fe. Si el Señor nos ha pedido que nos quedemos quietos y esperemos a que Él actúe, es porque Él va a actuar. Dios no se queda quieto, ni nos pide que nos quedemos quietos para ser destruidos. Si Dios nos ha dicho quédense quietos, es porque nos está pidiendo paciencia, porque nos está pidiendo esperen en mí, y está esperando que Él pueda actuar en favor nuestro. No hay incertidumbre, hermanos. No hay por qué temer si el Señor está con nosotros. El Señor decide intervenir. Por eso su poder altera el curso natural de los elementos, porque la liberación no surge de la estrategia humana, sino de los propósitos eternos de Dios. El mar, como instrumento de juicio y de salvación, se convierten para nosotros en testigo de la autoridad que gobierna sobre toda creación. Siempre que veamos un ejército atrás, un mar imposible de pasar, y el Señor nos diga: detente, quieto, cálmense, esperen en mí, es porque el Señor peleará por nosotros. Confía en el Señor. ¿Sabes? Deuteronomios capítulo 7, versículo 17 al 19 dice así: si dijeres en tu corazón: estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto.
El mensaje de Moisés se proyecta hacia el futuro y la misma lección aprendida en el mar, tan pronto salieron de Egipto, ahora también se da en este momento. Mira, la confianza debe ser la estrategia. Confiar en Dios y esperar en Dios es lo que el Señor espera. Porque cuando confiamos, la mejor estrategia es esa. Cuando esperamos y obedecemos, es el mejor escudo contra todas las enemistades, contra todas las persecuciones, contra todo problema. El Señor recuerda a Israel y te recuerda a ti que la victoria no depende de números, no se trata de cantidad de ejércitos, ni la fuerza de ellos, ni su armamento, sino de la fuerza del Señor. Por eso la memoria que aparece allí en el Éxodo es el argumento de fe para nosotros, porque la intervención del pasado garantizó la fidelidad presente. El pueblo estaba por pasar el río Jordán o estaba pasando el río Jordán, pero ahora se iban a enfrentar a los de Jericó y a otras naciones. Y en la pedagogía del Señor, en la enseñanza del Señor, cada batalla tiene un propósito y es básicamente que aprendamos a depender. No importa la batalla, no importa lo difícil que sea, el Señor te pide que dependas y confíes en Él. El ideal de Dios es ese, que que su pueblo entienda en que en la guerra debemos estar sumisos a confiar en el poder de Dios. Nuestras armas, hermanos, no son materiales, no son armas físicas, no son bombas nucleares. No, esas no son nuestras armas. Las armas del cristiano son recordar que Dios sostiene a su pueblo. La esperanza también de que Dios nos guía, nos guarda, nos protege. Y la obediencia a seguir adelante a pesar de que todo parezca imposible. Cuando el pueblo recuerda esto, cuando el pueblo recuerda que está siendo dirigida por Dios, no va a prevalecer, porque nuestra fe está anclada en lo que Dios ha hecho en el pasado y lo seguirá haciendo ahora y lo seguirá haciendo en el futuro. Y ese es el fundamento de nuestra victoria, saber que Dios sostiene a su pueblo. El creyente, el cristiano aprende a permanecer firme cuando los vientos rugen. Cuando surgen todas estas dificultades, si hemos puesto nuestra confianza en el Señor y dejamos que la fuerza de Dios sea la que nos defienda, pues allí el Señor nos va a sostener. La historia del éxodo, hermanos, se repite cada vez que la fe sustituye el miedo. En el silencio que Dios nos muestra que a veces debemos mantener, guardar silencio, mandar calma, tener cuidado, mantenernos quietos, allí es cuando Dios nos dice, yo voy a pelear. En la calma que Él espera que tengamos, Él vencerá. Por eso confiemos y estemos seguros de que en la próxima batalla o en la batalla que estés viviendo, Dios, Jehová, peleará por ellos. Jehová peleará por ti. La lección del jueves, la segunda mejor opción. Dios había planeado que su pueblo conquistara Canaán sin armas. Solo tenían que obedecer y mantenerse confiados. Sin embargo, la incredulidad generó otro camino. La historia demuestra que cuando el hombre desconfía del poder de Dios, pues el cielo adopta una alternativa pedagógica para restaurar la confianza que hemos perdido en Dios. Por eso, Éxodo capítulo 17, versículos 7 al 13. Y vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Bueno, nos estamos trasladando un poco a lo que hemos estudiado en el trimestre anterior, pero todo esto es para reafirmar lo que se viene para ese tiempo donde Josué ahora va a liderar. Y todo esto lo estamos recordando porque es contexto para comprender mejor las cosas. Ahora, la guerra que se da aquí contra Amalek marca el primer enfrentamiento después del Éxodo. Es decir, Israel había sido liberado sin armas y enfrenta por primera vez el campo de batalla. Y la escritura muestra que esta lucha no fue solamente una casualidad, fue el resultado del descontento y de la murmuración que el pueblo de Israel había generado. Y Amalek aparece como consecuencia del corazón que duda. Es decir, Moisés eleva la vara, que es el símbolo de la autoridad de Dios, mientras Josué actúa bajo su dirección.
Allí Josué se da cuenta de que por culpa de la murmuración del pueblo, Dios había permitido esa batalla, esa guerra, pero debían mantener la vara en alto. Y si la vara estaba en alto, se elevaba, pues entonces iba a haber dirección de Dios. Entonces, allí se da la victoria. La victoria no depende de la fuerza, sino del vínculo que tenemos entre la fe y la obediencia. Cuando las manos del líder, del cristiano, del pastor, del que sirve a Dios, se levantan, pues el pueblo prevalece, el pueblo puede vencer. Pero cuando se cansan las manos, el enemigo avanza, el enemigo nos va a ganar. Por eso esta dinámica, esta pedagogía de la enseñanza del Señor muestra una lección importante, y es la importancia de la intercesión que sostiene la victoria. Es decir, Dios permite el combate para enseñar dependencia y convierte esa adversidad en el aula donde la oración se vuelve el arma. Es decir, Dios sostenía al pueblo y debían haber intercesores para apoyar a que esta batalla se librara de la mejor forma. Josué capítulo 6 versículo 15 dice: aconteció al séptimo día que se levantaron al despuntar el alba y dieron vueltas a la ciudad 7 veces. Cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Jericó representa el punto culminante del aprendizaje de Israel. Es decir, las murallas que estaban allí, que imponían un desafío para la fe, pues se da que Dios les da una orden. La orden era un poco, pues digámoslo así, lógica, porque no podían vencer si fuera por estrategia, si fuera por su fuerza, si fuera por sus armas. Solamente tenían que obedecer. Y allí aparece un número, el número 7, que es el símbolo de la plenitud, que expresa la perfección de los planes de Dios. Cada vez que aparece el 7 en la Biblia o en el contexto de un plan de Dios, es seguridad de que Dios está dirigiendo las cosas. Por eso el silencio de los días que habían previamente a la guerra, pues fue la preparación para ver cómo Dios iba a actuar. Así como cuando Dios le dice al pueblo: miren, tienen que quedarse quietos porque al frente hay un mar, atrás vienen los ejércitos egipcios, pero ustedes solamente quédense quietos y en silencio, porque después Dios iba a intervenir y el milagro iba a venir. Pues en esta ocasión sucede lo mismo. Dios les dice al pueblo: debían mantener un tiempo de silencio, de reverencia, de adoración a Dios, porque después vendría simplemente la orden de dar vueltas a Jericó y con ello Dios iba a dar la victoria. Ahora, no eran la fuerza del pueblo, era simplemente lo que Dios ordenó. Y lo que Dios ordene, aunque parezca absurdo, ilógico, poco coherente, pues Dios es el que sostiene las cosas. Mira, allí se da que las trompetas anunciaron la intervención de Dios para vencer a este pueblo. Y el relato demuestra que la presencia de Dios reemplaza la necesidad de fuerza humana. La ciudad cae no por el poder militar, no por las armas, no porque tuvieran algo en especial, sino porque Dios les había dado una orden. Si cumplían y obedecían, pues Dios iba a manifestarse. Por eso la segunda opción, que es la guerra, se convierte en un escenario de rebelarse, donde Dios se revela. Porque mira, cuando no atendemos por las buenas, pues Dios nos permite caer en la guerra, así como los de Amalek y así como los de Jericó. Igualmente, Dios da la victoria de todas formas cuando creemos y confiamos y esperamos en el Señor. La victoria de Jericó confirmó que incluso en la corrección, la gracia siempre mantiene su propósito. Dios adapta sus métodos, pero nunca nos abandona en el plan de salvarnos. En la vida espiritual a veces la disciplina es la herramienta que Dios usa de manera más tierna, porque Israel aprendió en el campo de batalla lo que no aprendió en la quietud del desierto. Dios permanece presente aún cuando el camino se endurece, cuando no queremos obedecer, pero su gracia no nos abandona, más bien nos corrige. Y las lecciones más especiales nacen de las circunstancias que a veces no planeamos.
Cada batalla se transforma en una nueva oportunidad para volver al propósito original de Dios. ¿Quieres vivir bajo el gobierno de Dios o quieres estar en contra de él? La lección del viernes para estudiar y meditar. ¿Sabes? La historia de Israel revela que toda batalla tenía un trasfondo espiritual. La guerra reflejaba una lucha interior entre la fe y la incredulidad. Y en cada conflicto Dios busca formar un pueblo capaz de confiar plenamente en su presencia y obedecer sin condiciones, sin excusas, sin preguntar. Solo Dios nos pide obedecer y debemos avanzar. Aunque nos suene un poco raro, un poco difícil, un poco inaceptable, pero es lo que Dios pide. Sabes, Patriarcas y Profetas, en la página 413 dice lo siguiente. Dios le había dado el privilegio y el deber de entrar a la tierra en el tiempo que les señalara, pero debido a su negligencia voluntaria se les había retirado ese permiso. No quería él que tomaran posesión de la tierra por medio de la guerra, sino mediante la estricta obediencia a sus mandatos. Qué impresionante esta cita, porque pensaríamos que la batalla era la estrategia que Dios iba a usar y era la batalla lo que iba a usar Dios para vencer y darle la tierra prometida. Pero míralo y nota lo que dice la cita. Lo que Dios esperaba era una estricta obediencia. Dios a veces quisiera evitarnos la guerra, quisiera evitarnos muchos problemas, pero si no tenemos una estricta obediencia, van a venir las guerras, va a venir la prueba, va a venir la disciplina. Y solamente a través de eso es que vamos a aprender. Pero pudimos haberlo hecho por el camino suave, por la mejor alternativa, por la primera opción. El ser humano siempre ha buscado irse en rebeldía contra Dios. Y cada vez que lo hacemos, caemos en cosas terribles, difíciles, que después nos lamentamos. ¿Sabes? Muchas veces, y eso es la necedad del ser humano en todos los aspectos. Cuando un hijo no quiere hacer caso y entonces se va por el camino más duro, se quiere ir de la casa y va a aprender a los golpes. Y después la vida lo va a llevar a valorar ese tiempo que perdió pudiendo haber sido un buen hijo. Así pasa en todos los aspectos. De igual forma Dios espera que aprendamos por las buenas. Déjate amar por el Señor y obedece al Señor por las buenas. Porque cuando no obedecemos por las buenas, pues el Señor pone la disciplina, el Señor pone la guerra, el Señor pone la batalla. Porque a partir de esa batalla vas a depender de Dios. Mucha gente ha llegado a la oportunidad de caer en una cama de un hospital, mirar para arriba y decir, Señor, ayúdame. Ahora sí quiero obedecerte. Ahora sí, Señor. Y después de que tuvo tantas oportunidades y por las buenas lo pudo haber hecho y nunca lo hizo. Y ahora le toca a partir de una batalla en un hospital, la batalla de un divorcio, la batalla de un problema económico. Y entonces ahí sí pide que Dios le ayude. Pero ¿sabe lo bueno? Dios es tan misericordioso. Quizás como seres humanos dijéramos, ojalá el Señor lo castigue por necio, por rebelde, por duro. Pero no nos corresponde decir eso. Porque el amor del Señor no lo comprendemos. Es tan maravilloso que el Señor es capaz de perdonar y sostener a esa persona que sigue en la necedad. Pero no caigamos al punto de ir más lejos, porque si el Señor permite la guerra o la batalla, es posible que nos la esté permitiendo en este momento porque ha sido la manera en que aprendemos. Déjate guiar por el Señor y déjate corregir. Si no has hecho las cosas bien hasta este punto, pero ahora en este momento te encuentras en una batalla, pelea, sigue luchando, porque el Señor te sostiene. El Señor guía tu vida. Pero sé prudente y sé cuidadoso en que si ya termina la batalla y el Señor te dio la victoria, ahora sí obedece por las buenas. Porque en la obediencia hay bendiciones, hay maravillas que el Señor solamente da cuando somos fieles. Por eso esta semana vamos a decirle al Señor, Señor, enséñame a ver tu mano en cada batalla. Que Dios nos ayude. Y quiero invitarte para que escribas esa frase. Señor, enséñame a ver tu mano en cada batalla. Si ese es tu deseo, ponlo allí en los comentarios. Y permitamos que el Señor guíe nuestra vida para vencer y para ser vencedores. Vamos a orar antes de terminar. Oremos. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por esta lección que nos permite, Señor, aprender y recordar que tus promesas se cumplen. Que muchas veces, Señor, somos necios y rebeldes a tu orden, a tu llamado, pero ahora reconocemos, Señor, que tú eres grande y soberano
y que tú eres el que sostiene nuestra vida. Y hemos visto ejemplos de que lo único que tenemos que hacer, Señor, es esperar, porque el mar rojo se abrirá. Es esperar porque el pueblo, el enemigo, va a ver que Jehová pelea por nosotros. Es esperar porque tú, Señor, nos pides que estemos quietos y las murallas caerán. Tú, Señor, nos has pedido, Señor, ser fieles y obedientes. Y en ello veremos, Señor, tus bendiciones. Ayúdanos a ser más dóciles, más humildes, más sinceros, más sencillos en hacer y obedecer, Señor, lo que tú nos pides. Danos un corazón dispuesto y humilde para obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano querido, gracias por estar hasta este punto. Gracias por mantenerte, por compartir y por ayudarnos a crecer. Que Dios te bendiga grandemente. Y quiero invitarte para que le des me gusta, compartas y próximamente nos veamos en la siguiente lección con la ayuda de Dios. Dios te guarde. Y recuerda, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor.